Así como estamos, vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios capítulo 11. Vamos a ver la palabra del Señor, los versículos 24 al 28. Proverbios 11, 24 al 28, ya está en pantalla. Muy bien, vamos a ver la palabra del Señor, lo leemos juntos, hermanos. Dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este espacio en el que disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender el mensaje del día de hoy y podamos con humildad recibirla, pero también ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy iniciamos una serie de sermones basado en la generosidad, una iglesia generosa. La Biblia habla precisamente de eso y hemos leído el pasaje en el libro de Proverbios y encontramos que Proverbios es un libro que nos enseña cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios vamos a encontrar lo importante de poder entender qué significa ser un cristiano y cómo nosotros vamos a vivir la vida en Cristo. De hecho, el libro trata de muchos asuntos que sin duda alguna tocan nuestra vida y sobre todo nuestro corazón. Hoy el Señor nos va a hablar sobre la generosidad del corazón. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Sin duda, los que hemos tenido la bendición de tener hijos, sabemos que de repente ellos están ahí como discutiendo, sobre todo cuando se trata de compartir. ¿Qué dicen los niños? Esto es mío, ¿sí? Esto es mío. ¿Por qué? Porque de alguna manera están defendiendo lo que consideran ellos es de él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los niños hacen eso? ¿Por qué a ellos les cuesta compartir? Y todos en algún momento, cuando fuimos niños, luchamos con eso y hasta el día de hoy, sin duda, algunos luchamos y batallamos para compartir o desprendernos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto, amados hermanos? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo, dice, es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, lo que nosotros decimos o lo que los niños dicen son respuestas que abren como una ventana al corazón. Lo que tú dices, las palabras que mencionas, es una ventana al corazón de lo que hay en tu corazón. Y es en este punto en el que nosotros podemos concluir que lo opuesto a la generosidad es el egoísmo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que el egoísmo es esa expresión de alguien que solamente va a buscar su interés, su propio interés. Por eso es importante que nosotros podamos preguntarnos hoy: ¿cómo se ve mi egoísmo? ¿Cómo se ve mi ingratitud frente a aquel que lo dio todo por mí? ¿Cómo se ve eso, hermanos? Y es que la generosidad comienza en el corazón, ¿sí? En el corazón. Pero en un corazón que ha sido transformado por la palabra. Un corazón generoso no hace las cosas pensando recibir algo a cambio. No. Y es importante mencionar esto, que Dios
Hermanos, Dios no necesita nada de nosotros. Él no necesita nada de ti. No hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios. No hay nada que yo pueda darle. Porque sabes, tu vida y mi vida le pertenecen a Dios. El texto que leíamos ahorita dice eso. Porque todo es tuyo y de lo que nosotros recibimos de tu mano, eso es lo que nosotros regresamos. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que yo no puedo ofrecer absolutamente nada al Señor. Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué hablar de generosidad? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que comenzar hablando sobre el proceso de transformación que ocurre con una persona que es tocada, cuando es tocada por el Evangelio. ¿Qué sucede? La Biblia nos da evidencia de eso, de hecho, de lo que sucede cuando el Evangelio llega y toca el corazón de una persona. Hemos escuchado y yo lo he repetido más de una vez y espero no se cansen. Y lo vuelvo a repetir, el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios y por eso lo creemos, porque cambia, transforma el corazón de toda persona. Entonces la Biblia nos da evidencia de ese poder transformador. Voy a leer Hechos, capítulo 16, versículos 13 al 15 y escuche lo que dice. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y yo quiero que prestes atención en lo que la Escritura dice, que Lidia estaba oyendo. Y luego, ¿qué pasó? Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto es importante porque dice el texto, el Señor abrió el corazón. Yo oro todos los días para que cuando yo me pare en este lugar, el Señor abra tu corazón para que escuches el mensaje del Evangelio. El Señor abre el corazón para que yo pueda recibir la palabra. ¿Qué sucedió? Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, dice el texto, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Ahí estamos viendo qué generosidad en Lidia. Pero ¿cuándo sucedió esto? Después de que el Señor abrió su corazón para recibir el mensaje del Evangelio. La respuesta a ese mensaje, Lidia dice, si ustedes consideran que la fe nuestra es genuina, es verdadera, yo les ruego que pasen en mi casa y se queden en mi casa, se hospeden. Y entonces, como que aquí el escritor dice que de alguna manera Pablo sintió que no era el momento para pasar a casa de Lidia. Lo pensó. ¿Por qué digo esto? Por lo que el texto dice. Y nos obligó a quedarnos. O sea, los obligó. Significa que de alguna manera hubo así como que de parte de los apóstoles decir, bueno, espérate, mira, es que tenemos una agenda, vamos a hacer estas cosas. Pero ¿qué hizo Lidia? Los obligó, les obligó a que se queden en mi casa. Estoy agradecida por haber recibido la palabra de Dios. Hermanos, creo que esto es lo que hace el Evangelio. Esto es lo que hace la palabra de Dios. En el texto que hoy estamos y hemos leído, encuentro tres cosas que suceden en la vida de una persona que empieza a entender el Evangelio de Cristo. Tres cosas basado obviamente en el texto de Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 28. Primero, ¿qué hace el Evangelio, hermanos? ¿Qué hace la palabra de Dios? Hace que yo sea generoso, sí. Es decir, desprendido, que yo pueda bendecir a otras personas. Segundo, el Evangelio hace que busque
hacer siempre el bien. Y esto tiene que ver con integridad. Es decir, vivir íntegramente. Y tercero, el Evangelio me hace descansar en el Señor, confiar en Él, confiar en su palabra. Y esto obviamente viene como en respuesta a lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Mientras leía el pasaje, iba marcando, de hecho, si ustedes se dan cuenta, tengo no todo rayado, pero sí marcado en el texto, las palabras que constantemente veía que se repiten. Y es una palabra que por lo menos en este capítulo 11 se repite 8 veces. La palabra justo. ¿Sí? Justo. Y en el capítulo 10, la palabra justo se repite 13 veces. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que leer el capítulo 10? Porque todo lo que viene aquí escribiendo Salomón, que es el escritor, comienza desde el capítulo 10. ¿Sí? Desde el capítulo 10. Y entonces, al ir leyendo el texto, me encontré con esto. Salomón repitió bastante esta palabra justo. Y sabemos que un justo, ¿qué hace? Por lógica hará obras de justicia. Va a hacer obras de justicia, el justo. Pero yo pregunto, ¿cómo alguien puede ser justo? ¿Cómo alguien puede ser justo? O sea, nadie por sí mismo puede lograr eso, porque no es algo que el hombre pueda producir por sí mismo. Ser justo. Alguien justo es alguien que ha recibido la justicia de Cristo. Entonces, por Cristo es que nosotros somos llamados justos. Porque por nosotros mismos no podemos asumir o generar esa justicia en nosotros. ¿O alguien aquí piensa lo contrario? ¿Alguien aquí ha luchado por ser justo? ¿Alguien aquí considera que se ha esforzado mucho para lograr esa justicia? No. Por lo menos la palabra del Señor me enseña a mí que la justicia es un regalo del Señor. Por eso, todos, de alguna manera, cuando recibimos el mensaje del Evangelio, empezamos a transitar por ese camino de poder entender el Evangelio, entender la palabra de Dios, y de repente, como le pasó a Lidia, con claridad recibimos lo que es el Evangelio. Pedro, el apóstol Pedro, en sus inicios, sabemos que él recibió el Evangelio. Jesús le predicó el Evangelio a Pedro. Sin embargo, como dicen algunos comentaristas, a Pedro no le había caído el 20 de lo que significaba el Evangelio y no lo había entendido bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando están en la última cena, el Señor Jesús le dice, primero habla acerca de la traición y todo, y dentro de toda esa plática Pedro se levanta, no sé, yo puedo imaginarme como el temperamento, el carácter que la Biblia nos revela de Pedro, intrépido, extrovertido, se levanta y dice, Señor, eso jamás va a pasar. Nosotros contigo hasta la muerte. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Espérate, o sea, no hagas eso, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro insistió que eso jamás iba a pasar. Dicho y hecho, cuando llegó el momento, Pedro negó al Señor Jesús. Y confundido por lo que había hecho, culpable por lo que estaba pasando, ¿qué hizo? Regresó a su trabajo antiguo, regresó a lo que él hacía. Y es ahí cuando Jesús va y le dice, Pedro, yo te he escogido, te he llamado a ti para que seas mi discípulo y pastorees mis ovejas. Y entonces, después de esas
tres afirmaciones que Jesús hace con Pedro. Yo siento que ahí le cayó el 20 del Evangelio y entonces pudo entender lo que realmente significa la vida cristiana. Y entonces por eso él escribe en su primera carta, primera de Pedro 3:14, él dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto lo hace después de haber entendido el Evangelio. De lo contrario, si él hubiese entendido el Evangelio antes de la traición o negación, él hubiera hecho esto. No se hubiera asustado, no se hubiera espantado, no hubiera tenido temor. Pero él tuvo miedo porque todavía no había entendido lo que es el Evangelio de Cristo. Hermanos, por eso digo que a todos nos pasa algo similar como esto. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, provoca esto, hermanos. Número 1, vamos a ver entonces el primer escalón. Número 1, el Evangelio hace que tú seas generoso. Dice el versículo 24 de Proverbios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Voy a leer en otra versión este mismo pasaje. Escuche bien, con atención lo que dice. Dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Es otra versión del mismo pasaje. Pero yo quiero ir más allá, Recuerden que les decía que la palabra que más se repite es la palabra justo. Quiero ir más allá de lo que el texto está diciendo aquí, en el versículo 24. ¿Qué motiva? ¿Qué motiva a una persona a ser generoso? Porque aquí Salomón ya está diciendo que si tú repartes, o sea, eres generoso, te es añadido más. Es lo que dice el texto. Pero si eres tacaño, lo vas a perder todo. Es lo que dice el texto. Pero yo quiero hacer la pregunta al texto: ¿qué motiva a una persona a ser generosa? ¿Cuál es su motivación? Y es que yo encuentro solamente una respuesta, hermanos. La generosidad se debe a la relación que hay entre tú y Dios. Y ahora yo quiero explicar algo, hermanos. No confundamos generosidad y altruismo. Porque hay muchas personas hoy en día que son altruistas. Muchas organizaciones que son altruistas, ayudan a la gente. Y yo quiero invitarles a que no confundan la generosidad con el altruismo. Ser generoso tiene que ver con una motivación del corazón donde el centro de todo es Dios. El objeto por el cual hacemos las cosas es Dios. Eso es ser generoso. Que la verdadera motivación es enfocado en lo que el Señor ha hecho. Hay personas altruistas, ayudan sin recibir nada a cambio. Hay personas que tienen compasión de las personas con necesidad. Hay personas que están siempre prestos para ayudar a las personas. Ahora yo no puedo saber la razón por qué estas personas hacen esto. Y es ahí donde vemos que la generosidad está relacionado con aquello que hemos recibido del Señor. El cristiano, ¿sabes? La diferencia está aquí. El cristiano hace las cosas, o debería de hacer las cosas, sin recibir nada a cambio. Sí, si tú ayudas a alguien esperando recibir algo, no eres generoso. No. Tu ayuda está condicionada. Nosotros hacemos las cosas no porque tenemos compasión, sino porque tenemos compasión porque hemos recibido, hemos entendido que alguien tuvo compasión por nosotros. Es decir, la compasión que yo podría tener no es algo que yo lo estoy generando en mí mismo, sino algo que yo recibí del Señor y por eso yo puedo tener compasión. Y ahí está la diferencia entre ser generoso y ser altruista. El generoso hace las cosas con una motivación centrada en Cristo. A medida que entendemos entonces la generosidad,
del Señor, nosotros vamos aprendiendo a ser generosos, ¿sí? Un altruista, por ejemplo, a lo mejor haga buenas obras solamente a aquellos que considera que son aptos para recibirlos, ¿sí? El cristiano, ¿saben qué hace o qué debería hacer el cristiano? Hacer las cosas sin revisar eso, aún con aquellos que no merecen recibirlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hemos aprendido del Señor Jesús? ¿O qué aprendemos del Señor Jesús? Aprendemos que Él nos enseñó a orar por ¿quiénes? Por los que nos persiguen, ¿sí? Él nos enseñó a orar por ellos, nos enseñó a orar por aquellos que nos desprecian. De hecho, nos enseñó a amar a aquellos que nos odian. Es más, nos enseñó a poner la otra mejilla. ¿Se da cuenta que la generosidad es muy diferente a ser altruista? Un altruista va a hacer las cosas hasta donde cree que es lo correcto, pero un cristiano va más allá de simplemente hacer lo correcto, hacer las cosas para el Señor. Aún, hermanos, aún cuando esas cosas que a mí se me está pidiendo, sé que va en contra de la lógica de la cultura en la que vivimos. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña la cultura, hermanos? Si alguien te pega una mejilla, ¿qué dice la cultura que yo debo hacer? O sea, hay que regresarle, ¿no? Sí, eso es lo que la cultura me enseña a mí. Yo tengo que hacer lo mismo. Y muchos se escudan en el texto que dice ojo por ojo y diente por diente, malinterpretando lo que el texto dice, hermanos. Hermanos, ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio me hace a mí ser generoso, aún con aquellos que no merecen recibir esa generosidad. ¿Por qué? Porque yo no merecía recibir la generosidad del Señor y aún así la recibí. Ahora, ¿piensas lo mismo? ¿Acaso tienes algún mérito para haber recibido la generosidad del Señor? No lo tenemos. Fuimos salvos por gracia y nadie de aquí lo merecía. Es por gracia, hermanos. Recibimos la generosidad por gracia. Así es que si yo he recibido la generosidad del Señor, soy llamado a ser generoso. Porque aunque yo no lo merecía, lo recibí. Y esta es la enseñanza que recibimos del Evangelio, hermanos. Entonces, no nos centremos nada más en como algunas personas podrían pensar. Sí, entonces si yo doy más, voy a tener más. Esa no es la ecuación que la Biblia nos enseña respecto a ser generoso. Somos generosos porque hemos recibido la generosidad de nuestro Padre Celestial sin haberlo merecido. Por eso podemos nosotros también ser generosos. Segundo, el Evangelio hace que yo busque hacer el bien. Y decíamos que esto tiene que ver con integridad, hermanos. Dice el versículo 27 del pasaje: si buscas el bien, hallarás favor. Pero si buscas el mal te encontrará. Integridad. O sea, el Evangelio hace que nosotros, personas ingratas, sin mérito alguno, podamos ser bondadosos con otros y busquemos hacer siempre lo correcto. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es lo que estábamos diciendo ahorita. Hemos recibido la generosidad del Señor, no porque lo merecíamos, sino por gracia del Señor. Ahora, somos llamados a hacer el bien. Hay personas que nos hacen mal. Hay personas que tal vez buscarán maltratarte, herirte, pero el Señor dice que la respuesta es siempre hacer el bien. Es no tomar venganza, es no guardar rencor. Si alguien nos ha hecho algo en el pasado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonar a esas personas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es perdonar a alguien que nos ha causado mal? Es difícil, hermanos. Es difícil. No es así como decirlo y ya.
Cuando una persona es herida, lastimada, le cuesta a esa persona perdonar. Por eso Dios está trabajando en nosotros. Y cada circunstancia que nos toca vivir es una forma en cómo Dios está moldeando nuestro carácter, ¿sí? Así es que no huyas cuando eres puesto a prueba, porque Dios está trabajando en ti para moldearte cada día más como a la imagen de Cristo. Entonces, el texto dice, si buscas el bien, porque así dice, si buscas el bien, esto tiene que ver con una intención, ¿sí? Con algo que nosotros intencionalmente estamos buscando hacer. No dice, cuando tengas la oportunidad de hacer algo, cuando se abra una ventana, una puerta para hacer algo bueno, hazlo. No está diciendo eso. O sea, el texto aquí en el versículo 27 dice, el que procura el bien, o sea, el que tiene la intención todo el tiempo de hacer el bien. ¿Qué va a pasar con esa persona? Dice, buscará el favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. Hay una intención, hermanos. Por eso, este es el fruto de lo que el Evangelio está obrando en nosotros. Si haces el bien, hallarás favor. Esto cambia el sentido. ¿Por qué? Porque nos indica de algo que nosotros debemos estar buscando todo el tiempo. Nosotros debemos buscar siempre hacer el bien. Ahora, ¿hacer el bien cuándo? Tal vez se nos facilite más hacer lo bueno cuando alguien nos está observando. Por ejemplo, hacer lo correcto, si veo que aquella luz del semáforo está en rojo y veo que no hay carros de ambos lados, ¿qué debo hacer? Detenerme, ¿verdad? Pero si nadie me está viendo, ¿qué podría yo hacer? ¿También me pasaría la luz roja? Por eso decía que hacer el bien tiene que ver con integridad. Aun cuando nadie nos está viendo, hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque quien nos ve es nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, entonces, lo hemos visto, hace que yo busque siempre intencionalmente hacer lo correcto todo el tiempo. Y por último, el Evangelio me hace descansar en el Señor. Dice el versículo 28, el que confía en su dinero se hundirá. Y bien claro, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Hermanos, ¿cuál es la tendencia de nuestro corazón? La tendencia de nuestro corazón es buscar descansar en aquello que vemos. Y de alguna manera creemos y nos han vendido la idea que el dinero nos da seguridad, estabilidad y hace que nosotros estemos bien. ¿Qué pasa cuando las personas pierden un trabajo? ¿Qué sucede? Se desmoronan, porque no saben cómo van a lidiar con esa situación. Por eso dice el texto aquí, el que confía en sus riquezas caerá, se hundirá. Ahora, cuando una persona está siendo regenerada, transformada por el Evangelio, poco a poco va aprendiendo a descansar en el Señor. De eso estamos hablando, hermanos. Estamos hablando de que no es algo que tal vez lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Descansar en el Señor es un proceso y es una lucha que todos los días estamos haciendo. Creer o no creer en lo que Dios nos enseña. Luchamos con eso. ¿Por qué? Porque cuando las pruebas llegan a nuestra vida, hacen que nuestra vida se mueva de una manera que a veces no sabemos cómo vamos a responder a cada una de esas cosas. Y es ahí cuando el Señor nos dice, a ver, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. Confiar en el Señor. Ahora, el tema o el punto no nada más se va a enfocar en confiar en el Señor cuando hay crisis o escasez, sino confiar en el Señor en todo tiempo. ¿Hay problemas en el matrimonio? ¿Hay problemas en la familia? ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
tienes dos opciones: o descansas en lo que tú puedes hacer, o descansas en el Señor que tiene control de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, es aquí la lucha que sostenemos todos los días, creer o no creer. Y entonces nos preguntamos, ¿cuántas veces las deudas han robado el sueño, esa tranquilidad? ¿Cuántas veces las enfermedades nos han puesto temerosos y con ansiedad? ¿Cuántas veces, hermanos? Cuando el doctor nos manda a hacer algún estudio, estamos ansiosos de saber cuál es el resultado. ¿Les ha pasado, hermanos? Sí. A mí me pasa las ocasiones en que a veces voy a hacer algún estudio, quiero saber qué pasó, qué sucedió, si salí bien o no. Ahora usted preguntará, bueno, pero ¿y si usted es el pastor? Sí, soy el pastor, pero soy humano y lucho todos los días con creer o no creer en el Señor, y esa es la lucha que tenemos todos los días, hermanos. Por eso necesitamos todo el tiempo ir a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea esa ancla segura de nuestra fe. Porque ciertamente habremos de luchar, pero sabemos quién está con nosotros. ¿Sí? Sabemos que el Señor está con nosotros. Entonces yo quiero ir finalizando. La Biblia dice, ahí en la palabra del Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en Dios, en este Dios de mi salvación. Hermanos, tu felicidad, tu bienestar, tu seguridad no depende del dinero, sino del dador del dinero, del dueño del dinero, del dueño de todas las cosas. Ahí está la verdadera felicidad y la verdadera paz, en el Señor. Entonces, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, nos transforma, nos cambia, hace que yo sea generoso, hace que yo siempre esté haciendo intencionalmente, haciendo el bien y descansando en el Señor. Ahora, eso lo vamos entendiendo poco a poco y comprendiendo a medida que vamos comprendiendo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es con Cristo que aprendemos a ser generosos. Aprendemos a caminar haciendo el bien y a confiar en el Señor. Entonces preguntamos, ¿qué hace? ¿Qué impide que una persona sea generosa? ¿Qué impide que una persona haga lo correcto, lo bueno? ¿Qué impide que una persona confíe en el Señor? ¿Qué impide, hermanos? Hay una respuesta. Lo que nos impide hacer lo bueno, a ser generosos, a descansar en el Señor es nuestro corazón. Nuestro corazón, eso nos impide, hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor en Proverbios 23, 26? Dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No hay otra manera, hermanos, entregar nuestro corazón al Señor. Y Él convertirá ese corazón de piedra, como dice el profeta Ezequiel, a un corazón de carne. Entonces, partiendo de esto que la palabra del Señor nos dice, el no ser generoso, el no hacer el bien intencionalmente y no lograr confiar en el Señor o descansar en Él, podría tener una respuesta en lo que dice aquí el texto. Tiene que ver con el corazón. Para solucionar esto, la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Hermanos, nuestro corazón está dividido en muchas ocasiones. Está comprometido con otras cosas. Nuestro corazón no es leal totalmente a Dios. Y estamos luchando con eso. Pero el Señor nos está pidiendo hoy que entreguemos todo nuestro corazón al Señor. Yo espero que tú lo hagas. Vamos a orar
y vamos a agradecerle al Señor por este espacio. Padre, tu palabra nos enseña que es importante ser generosos, es importante hacer el bien, es importante poder descansar en ti. Eso es lo que nos enseña, pero todo tiene que ver con nuestro corazón. Luchamos todo el tiempo con ello. Pedimos, Señor, que así como dice tu palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Hoy queremos, Señor, hacer eso. Padre, entregamos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros deseos a ti, que tú hagas la obra en nosotros. Y esa obra, como dice tu palabra, que has comenzado en nosotros, la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Padre amado, a vivir como tu palabra nos enseña, pero sobre todo, Señor, a saber que esa paz que tú ofreces es una paz que sobrepasa todo entendimiento y nosotros queremos disfrutar de eso, Padre. Gracias por hablarnos hoy, gracias por hacernos ver lo importante que es descansar únicamente en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.